Hoy presentamos las esferas del dragón están en el cao de la vela. Date prisa, Goku. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Jorge del canal Capitán Sombrero y los invito a acompañarme a uno de los lugares más especiales de Colombia, el Cabo de la Vela. ¡Vámonos! Pasé una noche tranquila y fresca junto al Saltillo de la Danta y comencé el día con un buen chapuzón en las aguas diáfanas de este precioso pozo de piedra. Pero realmente es que es encantador esto. Me despedí luego del lugar y me puse en marcha cargando la mochila y una buena dosis de la energía de este lugar. Me reencontré con mi moto y la bella familia que me la guardó. Bajé el camino junto al río y pronto estuve de nuevo en la troncal del Caribe. Quería llegar por fin a Maicao, donde me esperaba desde hace 3 semanas el grupo de motos Enduro Maicao, que me ayudaría a llegar al Cabo de la Vela y luego a Punta Gallinas. Pero llegar a Maicao tomaría un día más, porque el mar me había estado coqueteando tanto que ya era hora de rendirme ante sus encantos y acampar en sus playas. Sabía que podía acampar en Bocas de Camarón, un pueblo de pescadores de origen wayú cercano a Riohacha. Y como hasta ahora siempre me he entendido muy bien con los pescadores, pues dije, allá es. Compré unas pocas provisiones y en el pueblo me vendieron un pescado. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a la Costa de la Guajira. ¡Qué belleza! Bueno, entonces me dejaron acampar aquí debajo de esta enramada. Me traje un mercadito porque vamos a cocinar. Y tengo un pescadito que me vendieron acá mismo. Listos. Entonces es ahora organizar el fogón, ir a buscar leña, poner a cocinar y más rato vamos a ver cómo disfrutamos de este mar tan hermoso. Los residentes del pueblo, podría decirse de algún modo, me adoptaron. Me encontraron un lugar para armar la carpa, me ayudaron a buscar leña para la fogata y agua para cocinar, me saludaban al pasar, me contaban acerca de la vida en el lugar y los niños me entretuvieron toda la tarde. Bueno, si avanza la sopa, aquí están mis ayudantes. Ya hemos traído toda esta leña, ahí avanza nuestra sopa. Licencia de conducción. Invito para que vengan a Bocas de Camarones, corregimiento de Riohacha, el santuario de Padre Fora los Flamencos, y los invito a observar el mar, la laguna, a observar lo que es el flamenco, a saber mucho más de la cultura guayú, dar de ranchería y caminata para observar aves o mucho más de la comunidad de guayú. Guillermo, muchas gracias. No me puedo ir sin agradecerle, claro, a toda la comunidad de Bocas de Camarón, aquí cerquita de Camarón, a Riohacha. Muchas gracias, me trataron con muchísima amabilidad, me colaboraron mucho, me ubicaron aquí donde podía acampar, la gente pues pasaba y por ejemplo esta fogata, mire, le traje un tronquito. Le traje estos para que estos prendan mejor, los niños también, todos muy queridos, ¿no? Sí, es algo muy bonito, muy emotivo para mí. De pronto para ustedes es completamente normal, pero para mí es, no sé, es algo que les agradezco de todo corazón. Entré por acá a hacer una recarguita y vean pues
Acabo de sacarle un clavo, pero impresionante, un tornillo. Luego de despinchar y cambiar los rodamientos traseros de la moto, me reuní con Ulloque, El Yao y Jerry, moteros miembros de Enduro Maicao, quienes me colaboraron enormemente durante mi estadía en Maicao. Me llevaron a varios lugares, me presentaron a muchas más personas, me invitaron a cenar, me consiguieron un hospedaje muy barato y estuvieron siempre atentos en mi viaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Martínez Ulloque. Nació esas ganas de trabajar de guía fue por medio de un club de moto. Yo recibía viajeros que querían conocer las tierras, que venían con un apoyo y no tienen un presupuesto para subir hasta allá. Nosotros, o yo, hice una cierta parte de llevarlo, solamente de guiarlo, conocí esa parte. Me perdí varias veces porque uno para aprenderse esa ruta pues hay que ir por ahí unas 40 veces, porque no solamente es ir y irse por un solo camino, porque igual tú puedes aprender de ese camino, pero el día que ese camino no puedas pasar o esté inundado, pues no tiene más pan de agarrar. Entonces pues hay que conocer bien el terreno antes de meterse para allá. Entonces esta empresa se creó con ese fin de pronto de que la gente llegue y promover el turismo, porque eso es promover el turismo de manera en las motos, porque nosotros nos enfocamos más que todo el turismo en moto, porque el eslogan de nosotros se enfocó en Guajira en moto, ya, porque no solamente es la Guajira que solamente sea para el norte, sino que también un poquito del sur, un poquito de la vía de Riohacha, que es noroeste, y también aquí en Maicao. Acá nosotros como operadores nos encargamos de recibir a todo aquel que quiera conocer estas bellas tierras, esta bella cultura, de instruirlos, de asesorarlos y también de guiarlos hasta el último rincón de la Guajira. Si lo quieres en carro, si lo quieres en moto, te ayudamos a organizar lo que tú necesites, te apoyamos, te colaboramos en lo que de verdad quieras hacer y estamos prestos para apoyarte. Es que hay muchas personas que de verdad han pasado por estas tierras, que nosotros hemos guiado, hemos tenido el honor a ver algunos de conocerlos personalmente, como el Daniel Fernández, que es una de las personas muy reconocidas en estos momentos, a Dos Ruedas también, que es una persona que también nos ha apoyado en este emprendimiento, a 26, que fue el que nos ayudó desde que empezamos. Ya nosotros tenemos 5 años de experiencia en este tipo de trabajo. Eso para nosotros los guayú tenemos eso de que la familia es lo más importante. Con todos los contactos listos para el viaje a Punta Galinas, ya era hora de dar el siguiente paso. Nos vamos para el Cabo de la Vela, un destino icónico en la mente de miles de moteros y viajeros de todo el mundo. ¡Vámonos! Uribia es un importante centro comercial y cultural conocido como la capital indígena de Colombia. Su nombre rinde homenaje al caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, aunque en Guayunaike a la ciudad se le conoce como Ichitki, el nombre de la ranchería o asentamiento que estaba ubicado en esta zona. La mayoría de sus habitantes son de origen guayú, si bien como en casi toda la Guajira también hay mestizos y afrodescendientes. Desde el Cabo de la Vela. Como ven, el Cabo de la Vela es hermoso, hermoso. Los atardeceres son asombrosos, maravillosos. Hay varios puntos desde donde las personas van a ver la puesta de sol. Este atardecer lo vemos desde el faro y desde la playa del pueblo, pero también pueden ir a la playa Ojo de Agua y al cerro Pilón de Azúcar.
Los vientos constantes y el mar tranquilo hacen que el cabo sea ideal para practicar deportes como el windsurf y el kitesurf. De hecho, hay varias escuelas donde se puede aprender y alquilar equipos, y es normal ver a atletas destacados en estas disciplinas entrenando acá. Me despido de ustedes con estas bellas imágenes del Cabo de la Vela y los invito a ver el siguiente capítulo, donde viajaremos desde el Cabo de la Vela hasta Punta Galinas, el punto más al norte de Colombia y Sudamérica. Gracias por apoyar este canal. Chao, chao. El 90% de los viajeros que vienen a conocernos en moto se caen.